comenzamos con el tema 3, que es la parte de válvula de control para el laboratorio de instrumentación. Okay. Lo primero es una definición de la válvula de control. Una válvula de control es un actuador, es decir, es un dispositivo que ejerce una acción, que forma parte de un proceso industrial cualquiera en el cual se encarga de implementar la acción de control. En este caso, apertura y cierre de un obturador, que es ordenada por un controlador conocida como señal de control. Y en consecuencia, la variable manipulada es ajustada para conseguir el cambio deseado en el comportamiento, es decir, en la variable controlada del proceso. La válvula de control dentro de un lazo es conocido como el elemento final de control. Es decir, básicamente la válvula, que es lo que vemos acá, está conectada a un controlador y el controlador ordena de forma directa o de forma indirecta que ella cierre o abra, de manera que lo que estoy manipulando en este caso es un caudal, porque en el grado en que ella cierre o abra, bueno, yo voy a modificar el caudal, de manera que la variable manipulada en este caso sería el caudal, y bueno, la variable controlada podría ser, por ejemplo, la altura de nivel de un tanque. Ya lo veremos más adelante con detalle. Pero lo interesante es que uno comprenda que realmente el control, al final, físicamente, se hace a través de una válvula de control, que en este caso tiene un accionamiento neumático. Okay. ¿Cuáles son las partes más importantes de la válvula de control? Bueno, como lo pueden ver desde arriba hacia abajo, por ejemplo, tenemos un diafragma. El diafragma no es más que una membrana que está en contacto con en este caso podría ser, por ejemplo, aire a alta presión, o sea, en el caso de una válvula neumática, ¿no? Está en contacto con un fluido a alta presión. Luego, un poco más abajo, permítanme. Bueno, aquí tenemos el diafragma, ¿verdad? Fíjense que esta parte que está acá sería el fluido a alta presión que entra por aquí. Normalmente en campo uno lo que puede apreciar son válvulas neumáticas, ¿no? Es decir, que están alimentadas por aire que viene de un compresor, aire a alta presión. Pero lo importante es que ese aire no pasa de aquí, o sea, digamos, está en contacto con el diafragma, pero no pasa hacia abajo. Entonces tenemos luego un resorte. Ese resorte sirve para que cuando cuando cese la presión, por así decirlo, cuando cese la entrada de aire a alta presión, el resorte es capaz de llevar el diafragma a su posición inicial o a su posición original. Entonces aquí tenemos el vástago. Fíjense que el vástago sería toda esta barra que está acá. Y tenemos el obturador o tapón, que es esto que está aquí, que finalmente es el que genera el cierre o apertura de la válvula, ¿no? O el cierre, digamos, el cese del flujo de fluido a través de la válvula. O sea, el que cierra completamente el flujo, ¿no? Bien. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el funcionamiento, ¿no? Entre las válvulas de control tenemos las conocidas como válvulas normalmente cerradas, que indica que si la alimentación de aire se pierde o no llega al diafragma, la válvula entra en operación de falla y cierra completamente la circulación del fluido por su orificio. Por otro lado, las válvulas normalmente abiertas abren completamente ante la eventual falla, es decir, la falta del suministro de fluido a alta presión. Las válvulas comerciales normalmente operan con una alimentación de fluido a presiones que oscilan entre 3 y 15 psi. Entonces, fíjense, por ejemplo, si esto es aire a alta presión, en el caso en que falle, fíjense, ese aire a alta presión, ¿qué es lo que genera? Bueno, cuando entra en contacto con el diafragma, hace que este vástago baje
y por lo tanto el obturador baje. De manera que fíjense, en esta válvula en particular, si el aire faltara, es decir, si el fluido a alta presión faltara, entonces sencillamente el resorte que está acá lleva el diafragma a su posición original, de manera que lo que hace es que cierra completamente el paso de fluido. Es decir, esta es una válvula normalmente cerrada. Es decir, falla cerrada. ¿Ok? En contraposición, fíjense esta válvula que está acá. Aquí tengo el medio o el fluido a alta presión. Entonces, sencillamente, ese fluido hace que el vástago baje y que, por tanto, el obturador baje. Pero si llegase a fallar el aire, entonces aquí tengo el resorte hace que suba el diafragma y, por lo tanto, esta válvula falla normalmente abierta o abierta. O sea, en el caso en que falle, queda abierta. O sea, que esta es una válvula normalmente abierta. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí lo que quiero es especificar o señalar cuáles son las fuerzas que actúan en el vástago de esta válvula. Básicamente para hacer un diagrama de cuerpo libre del vástago. Entonces, por ejemplo, en azul, fíjense que tenemos el diafragma. En azul tenemos la fuerza que actúa sobre el diafragma, que básicamente va a ser la presión del fluido, supongamos que es aire, la presión del aire por el área del diafragma. Normalmente esos diafragmas tienen área circular. Entonces, leyendo a la derecha en el texto que está en la parte superior, dice P por A es la fuerza ejercida por el aire comprimido en la parte superior de la válvula sobre su diafragma. La presión P es la señal que abre o cierra la válvula y A es el área del diafragma. Esto genera la fuerza que actúa hacia abajo para poder cerrar el elemento final de control. Es decir, esa fuerza básicamente es la que hace que el vástago baje y que, por lo tanto, el obturador cierre el paso de fluido, es decir, haga que el caudal sea cero. Perfecto. Luego tenemos la fuerza que genera el resorte sobre el diafragma, ¿no? O sobre el vástago realmente. En lo que baja el diafragma, el resorte se comprime y entonces se genera esa fuerza que está en amarillo, que leyendo el segundo párrafo dice, esa fuerza es igual a K por X, donde K es la constante de rigidez del resorte y X sería el movimiento de todo el diafragma y por lo tanto del obturador. O sea, básicamente X es claro, es el movimiento del vástago también, pero podríamos decir que X es el movimiento del obturador. Entonces, K por X es igual a la fuerza ejercida por el resorte acoplado al vástago y al diafragma. K es la constante de Hooke del resorte y X es el desplazamiento del vástago, pero el vástago está rígidamente unido al obturador, por lo tanto X es el desplazamiento del obturador. Esta fuerza es la que ejerce hacia arriba para abrir la válvula, es la fuerza que ejerce el resorte hacia arriba. Es decir, se opone a la fuerza de presión. Y por último, fíjense, en rojo tendría la fuerza de roce entre el vástago y el cuerpo de la válvula, que la voy a modelar o la voy a calcular como la constante el coeficiente de fricción, disculpen, C. Básicamente debería ser un coeficiente de amortiguamiento, pero C lo voy a calcular como el coeficiente de fricción por la velocidad con la que baja el vástago o por la velocidad con la que se mueve el vástago, que la voy a expresar como la derivada de X con respecto al tiempo. Entonces, esta fuerza de fricción externa es la fuerza de fricción externa que resulta por causa del contacto del vástago de la válvula con el empaque de la válvula. C es el coeficiente de fricción entre el vástago y el empaque. Bien. Entonces, a continuación vamos a hacer un análisis del diagrama de cuerpo libre, ¿ok?
que presentamos en la lámina anterior, para hallar primero la ecuación diferencial que rige el fenómeno y luego, aplicando la transformada de Laplace, hallar la función de transferencia de la válvula. Bien, entonces comenzamos. Fíjense, aquí tengo, por ejemplo, hago la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración en el vástago, entonces obtengo aquí la sumatoria de fuerzas, entonces podemos ver aquí la fuerza de presión positiva, ¿verdad? Va hacia abajo y se contraponen a ella la fuerza de resorte y la fuerza de fricción. Entonces eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Fíjense que aquí aparece un término G sub C. G sub C básicamente es un término para transformación de unidades. O sea, en el caso en que estemos trabajando con unidades del sistema internacional, G sub C vale 1, es decir, no hay ninguna transformación de unidades. Pero en el caso en que estemos trabajando con unidades del sistema inglés, entonces tengo que usar este G sub C, que es 32,174, o sea, 32.174. Eso para transformar, digamos, las unidades a sistema inglés, es decir, para transformar librafuerzas a librasmasas, por así decirlo. Bien, entonces sencillamente acá manipulo, bueno, digamos, manipulo matemáticamente la ecuación diferencial anterior. Fíjense que estos términos que están acá, para que se parezcan a lo que aparece en los libros, voy a llamarlos de otra forma, es decir, voy a hacer como una especie de cambio de variable, pero básicamente es una definición, por así decirlo. Entonces, este término, ¿no? El término masa sobre la constante de rigidez por G sub C, lo voy a llamar T o tau cuadrado, que básicamente tau se conoce en los libros de control como la constante de tiempo. C sobre K lo voy a llamar 2 seda tau, y A sobre K la voy a llamar K sub B, que es una constante de la válvula. Entonces, haciendo esos cambios de variables, obtengo esta expresión para la ecuación diferencial. Vemos que es una ecuación diferencial de segundo orden o de segundo grado, que no es homogénea, porque aquí no es cero, o sea, es distinto de cero. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a esa ecuación diferencial y despejando, entonces podemos obtener la función de transferencia de la válvula. Entonces, la función de transferencia de la válvula, en este caso, es un sistema de segundo orden, ¿no? Porque fíjense que tenemos una segunda derivada, que nos da un S cuadrado. Entonces, ahí la tengo bien en función de los parámetros tau, seda, K sub B, o en función de los parámetros originales A, K, M, G sub C, C, etc., ¿no? Entonces, ok, digamos, aquí tenemos la función de transferencia vista, bueno, la que realmente aparece de un sistema de segundo orden como lo es la válvula, ¿no? Sin embargo, yo puedo hacer algunas suposiciones. Fíjense, por ejemplo, normalmente, si la válvula, mientras más pequeña es la válvula, se cumple que la masa del vástago es mucho menor que la constante de rigidez por el factor de transformación de unidades G sub C. Y si eso es así, entonces fíjense, lo que estoy diciendo básicamente es que este término que está acá tiende a cero o es despreciable. ¿Ok? O sea que el término que multiplica el S cuadrado es un término que es despreciable, por lo tanto, si yo hago ese término cero, si yo hago este término cero, bueno, entonces ahora en vez de tener un sistema de segundo orden, tengo un sistema de primer orden. Mucho más sencillo. Y realmente eso es cierto a medida que la válvula es pequeña. Mientras la válvula es muy pequeña, mientras la válvula tiende a ser más pequeña, o cada vez que la válvula... Mientras la válvula tiene un tamaño cada vez más pequeño, entonces eso es cierto, ¿no? Es decir, la masa del vástago es mucho más pequeño que la constante de rigidez de resorte por el factor de transformación de unidades. Entonces, en este caso, tengo un sistema de primer orden, ¿no? O esa suposición ha simplificado el sistema de segundo orden en un sistema de primer orden. Y incluso, si la válvula es pequeña, uno
si la válvula es muy pequeña, entonces uno puede decir que la dinámica de apertura y cierre de la válvula es despreciable en relación a la dinámica del proceso. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esa válvula a la salida, digamos, tengo esa válvula y esa válvula controla el caudal de llenado de un tanque que es muy grande, o sea, sus dimensiones son muy grandes. Bueno, realmente la apertura y cierre, o sea, el tiempo de apertura y de cierre de la válvula tiene muy poca influencia en el cambio del nivel de ese tanque. Entonces, si eso es así, entonces también se puede despreciar este término. Ese término de C por K se puede despreciar y al final básicamente me queda que la función de transferencia de la válvula es igual a K sub B, o sea, es una ganancia estática, K sub B, una constante, que va a ser igual a A sobre K. Entonces hemos visto dos simplificaciones, ¿no?, de la función de transferencia. Bien, aquí vamos a ver, digamos, la ecuación del caudal, o sea, cómo ese cierre influye sobre el caudal que pasa a través de la válvula. Entonces, cuando el fluido que circula sobre una válvula es laminar, bueno, sobre una válvula, ahí realmente debí poner a través de una válvula. Cuando el fluido que circula a través de una válvula es laminar, podemos representar el caudal de salida de la válvula, Q, en galones por minuto mediante la siguiente ecuación. Entonces, Q, que es el caudal de salida de la válvula, va a ser igual a una función que depende de X, es decir, del desplazamiento del obturador por C sub B, que es un coeficiente de la válvula, por la raíz cuadrada de delta P, que es la caída de presión en la válvula, sobre SG, que es la gravedad específica del fluido que circula a través de la válvula. De todas formas, leo el siguiente párrafo, dice, donde delta P es la caída de presión en PSI sobre la válvula, C sub B son los galones por minuto, o sea, es un coeficiente que viene dado en galones por minuto, es la constante de la válvula que depende de su tamaño, SG es la gravedad específica del fluido, SG es igual a 1 si es agua, y f de x es la curva característica de la válvula. Realmente es una función que depende de la forma del obturador, ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, por definición, el coeficiente C sub B es el flujo en galones norteamericanos por minuto, es decir, GPM, galones por minuto, de agua que fluye a través de una válvula 100% abierta a una caída de presión de un PSI. Por ejemplo, una válvula con un coeficiente C sub B de 25 puede entregar 25 galones por minuto de agua cuando tiene una caída de presión de un PSI y se encuentra totalmente abierta. Los catálogos de las válvulas presentan el coeficiente C sub B de las válvulas por tipo y por tamaño. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los coeficientes C sub B de ciertos tipos de válvula, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una válvula de bola, ese coeficiente es 5100, es decir, 5100 galones por minuto por PSI de caída de presión. El K sub B que ven aquí es exactamente lo mismo, solo que está en unidades del sistema internacional. Es decir, el caudal en ese caso estaría expresado en metros cúbicos por hora por cada bar de caída de presión. Pero realmente nosotros vamos a tratar de utilizar este que está acá. Entonces, para una válvula de bola serían 5100. Para una válvula de diafragma, 690. Para una válvula de diafragma tipo Weir, por ejemplo, pero para una válvula de diafragma straightway sería 1400, para una válvula con puerta 2400, para una válvula de cono fijo 3700 y así sucesivamente. Ok, y aquí está lo que les comentaba. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la forma del obturador, esa f de x va a tomar una cierta expresión matemática dependiendo de x. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un obturador cuyo perfil corresponde a
a una raíz cuadrada. Entonces, en ese caso, f de x, bueno, sería la raíz cuadrada de x. En el caso lineal, o de un obturador lineal, bueno, f de x sería igual a x. En el caso de un obturador tipo igual porcentaje, tenemos esta ecuación donde alfa va a tomar ciertos valores, ya lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de un obturador hiperbólico o de perfil hiperbólico, tenemos esta función que está acá. Aquí, por ejemplo, tenemos un obturador de apertura rápida, ¿no? Es decir, básicamente es como una especie de placa o de tapón pequeño que cierra, ¿no? Entonces, de manera que en lo que el vástago sube un poquito, ya tienes este caudal completo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál es la influencia de cada uno de esos obturadores en el caudal, ¿no? O de esos perfiles de obturación en el caudal. Entonces, supongamos que estamos trabajando con una válvula lineal, ¿no? Entonces, con un obturador lineal. El obturador lineal, fíjense, lo pueden ver aquí arriba, es este azul que está acá. Esta línea que, por supuesto, tiene una forma lineal. Aquí en el eje horizontal tenemos la apertura de la válvula, es decir, el porcentaje de apertura del máximo porcentaje de apertura, que es 1, hasta el mínimo, que es 0. Es decir, en 0 estaría la válvula, el obturador cerrando completamente el caudal, y en 1 estaría completamente abierto. Y en el eje vertical tengo la fracción del caudal máximo que sale dependiendo de la apertura del obturador. Desde 0 hasta 1, caudal máximo. Entonces, por ejemplo, si utilizamos un obturador tipo lineal, bueno, si yo tengo el 50% de la apertura, voy a obtener básicamente el 50%, si lo hubiera hecho bien, el 50% de apertura me genera el 50% de la salida del caudal máximo. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, ¿qué pasa con el tipo raíz cuadrada? En el tipo raíz cuadrada sería esta gráfica que está acá. Entonces, por ejemplo, en el caso en que yo utilice el 50%, estoy obteniendo algo como un poquito más del 70%. Es decir, el flujo de caudal es mayor que en el obturador lineal. Es decir, logro más caudal con menos apertura, podría decirlo así. En cambio, en la línea amarilla tengo el obturador de igual porcentaje con el parámetro alfa igual 10. Y entonces se pueden dar cuenta que con mayor, en este caso, logro el efecto opuesto a la raíz cuadrada. Es decir, con mayor apertura logro menos caudal. Es decir, el caudal tiende a ser menor, pues, ¿no? Y así veo el efecto que tiene cada perfil de obturador en el caudal, ¿no? Bien, entonces acá, por ejemplo, bueno, dice, sin embargo, los cambios en la respuesta de la mayoría de elementos finales de control de bajo porte, o sea, válvulas de tamaño pequeño, mediano, presentan una dinámica muy rápida, por lo cual su modelado en el lazo de control se hace despreciable, pues es tan rápida su respuesta que su influencia en la estructura de control termina siendo despreciable. Por lo tanto, estas válvulas únicamente son representadas como si fueran una ganancia estática. Es decir, normalmente las válvulas pequeñas o medianas tienden a tener muy poca influencia en el comportamiento final del proceso, ¿no? O sea, en la dinámica del proceso. Entonces tienden a representarse como una ganancia estática, ¿no? Sencillamente una constante, en vez de un sistema de primer orden o un sistema de segundo orden. Ok. Bueno, fíjense, aquí en esta lámina lo que yo quise ejemplificar es que realmente el proceso de control de un sistema real es complicado o es complejo, por así decirlo. Es decir, yo tengo una válvula, pero esa válvula a veces está conectada a un motorreductor, ¿no? Es decir, digamos, no siempre está conectada a un sistema neumático, sino que, por ejemplo, el controlador, que es estaría representado por este bloquecito que está acá, a veces está conectado, realmente manda la señal de salida del controlador, la manda a un motor,
y ese motor a su vez se comunica de manera mecánica con un motorreductor y el motorreductor es el que al final abre la válvula, ¿no? Entonces, para nosotros realmente todo eso va a estar representado en el bloquecito de la válvula. O sea, todos esos procesos intermedios que a lo mejor nosotros no estamos analizando, bueno, para simplificar el problema lo vamos a meter dentro del bloque de la válvula. ¿Ok? Y la válvula finalmente, bueno, manipulará la variable de entrada del proceso. ¿Ok? Bien, entonces acá lo que yo quiero es calcular esas funciones de transferencia que vimos, que dedujimos hace unas láminas atrás de segundo orden, de primer orden, o como ganancia estática. Yo quiero tener una idea numéricamente de cuánto valen esos coeficientes. Entonces, por ejemplo, yo aquí supuse algunos datos físicos, ¿no? Que me parecieron congruentes, por así decirlo, o lógicos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el diafragma, ¿no? Entonces, en el diafragma, supongamos que el diafragma tiene un diámetro de 20 centímetros, que básicamente cuadra con lo que yo he visto en campo cuando he estado en plantas compresoras de gas. Entonces, por ejemplo, si el diámetro del diafragma es 20 centímetros, bueno, el área de la sección circular de ese diafragma sería 314,16 centímetros cuadrados. Supongamos que la presión que actúa sobre el diafragma es 20 psi. En ese caso, entonces, bueno, si es 20 psi, esta vez la presión en unidades de kilogramo fuerza sobre el centímetro cuadrado sería 1,4. Por lo tanto, la fuerza de presión que actúa sobre el diafragma, es decir, P por A, sería 439,82 kilogramos fuerza. O lo que es lo mismo, 4.313,16 newton. Entonces ya ahí tengo la fuerza de presión que actúa sobre el diafragma. En cuanto al resorte, supongamos que el movimiento, el desplazamiento del vástago y del obturador, ese desplazamiento máximo o para trancar completamente, es de 2 centímetros. Entonces la fuerza del resorte, fíjense que aquí estoy igualando la fuerza del resorte, es decir, K por X, la estoy igualando a la fuerza de presión. Básicamente lo que estoy diciendo es, bueno, en el caso en que falle la presión o el fluido a presión, el aire, por ejemplo, a alta presión, en el caso de que falle la alimentación de ese aire, bueno, el resorte debe ejercer una fuerza igual a la fuerza de presión para llevar el diafragma a su posición inicial. Por lo tanto, igualé la fuerza del resorte a la fuerza de presión del diafragma, 4.313,16 newton, y de ahí despejé la constante de rigidez del resorte. Entonces, el resorte debería tener una constante de rigidez de 2.156,58 newton sobre centímetro. O, llevado a newton sobre metro, debería ser 215.658 newton sobre metro. En cuanto a la fricción que hay entre el vástago y el cuerpo de la válvula, fíjense, yo ahí busqué un coeficiente de fricción dinámica entre acero y acero. Pero ahora que estoy preparando la clase, viendo la clase, fíjense que él dice que hay una fricción entre el acero y el... Fíjense que aquí lo podemos leer mejor, ¿no? Y el empaquetamiento, dice C por dx, estoy leyendo acá. Disculpen. Estoy leyendo aquí. Dice, C por dx es la fuerza de fricción externa que resulta por causa del contacto del vástago de la válvula con el empaque de la válvula, ¿no? O sea, leyendo eso, me doy cuenta que probablemente no esté muy acertado cuando pongo acá fricción entre acero y acero, porque probablemente el empaquetamiento ahí sea un plástico, pues, ¿no? O sea, un empaque que es un tipo de plástico o una goma, por así decirlo. Bueno, de todas formas, yo aquí los cálculos los hice como suponiendo que ahí lo que había era cero, ¿no? Es decir, que había un roce entre el vástago que era cero y el cuerpo de la válvula que era cero. Pero probablemente no esté del todo correcto. Sin embargo, bueno, sigamos los cálculos con
suponiendo que hay un roce entre acero y acero, y en ese caso, fíjense, la fricción dinámica entre acero y acero me da un coeficiente de fricción de 0,57. Entonces lo que hago a continuación es calcular todos los coeficientes correspondientes a las funciones de transferencia, ¿no? Ok, permítanme ver si... Ok, entonces acá fíjense, por ejemplo, yo voy a suponer que la masa del vástago es medio kilo, la constante de rigidez la calculamos en la lámina anterior, 215.658 newtons sobre metro, la constante de fricción, suponiendo que hay roce entre acero y acero, es 0,57, área del vástago, 0.0314 metros cuadrados, y como estoy usando unidades del sistema internacional, G sub C vale 1. Entonces, recuerden, lo que voy a calcular son estos coeficientes que están acá. A sobre K, M sobre K por G sub C, C sobre K. ¿Ok? Entonces, empiezo, fíjense aquí, por ejemplo, estoy calculando M sobre K por G sub C, evalúo numéricamente esos parámetros, y entonces obtengo, fíjense, este valor, ¿no? No se confundan, estas son las unidades que obtuve, kilogramos por metro sobre newton, pero cuando hago la simplificación, o sea, por ejemplo, un newton puedo expresarlo como kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando termino de hacer la simplificación, por favor no se confundan, estos son unidades, tengo ahí S cuadrado, es decir, me da que ese coeficiente vale 2.32 por 10 a la menos 6 segundos al cuadrado. ¿Ok? No se confundan con esta S que está acá, que viene de la transformada de Laplace, con esa S cuadrado. Esto que está acá son unidades, segundos al cuadrado. Hago lo mismo con A sobre K. Entonces, cuando evalúo numéricamente A sobre K, me queda este valor. Me queda 1.457 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre newton, que metros cúbicos sobre newton queda ahí. Acá me está quedando, por ejemplo, newton por segundo sobre metro sobre newton por metro. Cuando simplifico, quito newton de ahí, quito los metros, entonces me está quedando acá segundos como unidad. Es decir, C sobre K me da 2.64 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Ok? O sea que aquí tengo numéricamente los valores de los coeficientes. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora puedo ver numéricamente cuánto valen las funciones de transferencia. Perfecto. Fíjense, aquí, bueno, sencillamente evalué las funciones de transferencia, ¿no? Puse cada uno de los coeficientes, puse su valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, A sobre K, bueno, vale esto que está aquí, pero me di cuenta cuando estaba preparando la clase que aquí cometí un error, ¿no? Fíjense, la constante C sobre K debió dar esto. Daba 2.64 por 10 a la menos 6, o sea que ahí debí poner 2.64 por 10 a la menos 6. Por todo eso, por el S de la transformada de Laplace. ¿Ok? O sea, tengan eso en consideración. Este término no está bien. Ahí cometí un error. Bueno, si yo, para el sistema de primer orden, sencillamente lo que hacemos es que consideramos esto despreciable. Entonces aquí tengo el sistema de primer orden. Y en el sistema, en el caso de la ganancia estática, sencillamente utilizamos esta parte de arriba como ganancia estática. ¿Ok? De manera que aquí tengo numéricamente tengo las funciones de transferencia. Para tener una idea de más o menos cómo daría la función de transferencia de una válvula que está en campo, pues. O sea, de una válvula convencional, por así decirlo. Perfecto. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Voy a calcular numéricamente el caudal de salida. En la función de transferencia me aparece el caudal, o sea, me aparece Q sub S entre X de S cuando aplico transformada de Laplace a esto.
cuando le aplico la transformada de Laplace a la ecuación que está arriba, me queda f de s, c sub b es una constante. Y delta P y SG son constantes. Entonces realmente acá esto no aparece ninguna S. Pues eso que está ahí es como una constante. Pero f de x sí es una función. Entonces me aparecería f en función de S. Bueno, por ejemplo, podríamos suponer que C sub B vale 690 galones por minuto, que era uno de los coeficientes de una de las válvulas que vimos en la tabla, en una tabla anterior. Supongamos que el delta P causado por la válvula es 5 psi, la gravedad específica supongamos que es 1, supongamos que estamos trabajando con agua y digamos que estamos trabajando con el obturador de tipo lineal. Entonces en ese caso f de s es igual a x de s, de manera que este término se me simplificaría con este término y sencillamente lo que tengo que hacer es multiplicar c sub b por la raíz cuadrada de delta P entre SG, y eso en este caso en particular me estaría dando algo así como 1542.88. De manera que al final, fíjense lo que yo quiero, supongamos, déjenme hacer zoom aquí, supongamos que yo lo que quiero es aplicar, tengo este problema que está acá, tengo dos tanques, y yo lo que quiero es controlar la altura del tanque 2. Controlar el nivel del tanque 2. O sea, quiero que el nivel del tanque 2 esté en un nivel deseado. Ese nivel deseado, por cierto, es lo que llamamos set point. Entonces, yo voy a tener un medidor de nivel. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Vamos a medir siempre ese nivel. Esa medición la vamos a mandar al controlador. El controlador la va a comparar con el set point, que es ese nivel deseado que yo le digo al controlador que quiero, y va a mandar una señal de apertura o cierre a la válvula de control. Entonces la válvula de control va a manipular el caudal de entrada que entra aquí al primer tanque. ¿Ok? De manera que la variable manipulada es Q sub 0 y la variable controlada es H2, es la altura del segundo tanque. Ok, ya ese sistema lo vimos en una de las clases anteriores y vimos que la función de transferencia de ese proceso es esta que está acá. Donde aquí tengo la salida es la variable controlada y la entrada es la variable manipulada. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo quiero yo quiero mediante un diagrama de bloques ver cómo se controla ese proceso. Perfecto. Entonces acá, fíjense, mi diagrama de bloques va a ser como este que está aquí abajo. Entonces aquí tengo primero el controlador. Vamos a utilizar un controlador PID, proporcional integral derivativo. Entonces ya sabemos cuál es la función de transferencia de ese controlador. O sea, recuerden que ese controlador, bueno, tiene tres ramales, ¿no? O sea, tiene una componente proporcional, una componente derivativa y una componente integral. Entonces, ¿qué es lo que va a controlar ese controlador? Bueno, ese controlador va a controlar la presión. O sea, la presión que entra en este caso en la válvula de control. O sea, es una válvula de control neumática, entonces es accionada por presión. Entonces, el controlador va a controlar la presión. Esa presión va a entrar en la función de transferencia de la válvula. Y recuerden que esa función de transferencia va a ser un X sub S sobre un P sub S. Es decir, ¿qué es lo que sale de esa función de transferencia? El desplazamiento del vástago. Pero ¿qué es lo que entra? Bueno, la presión que está accionando arriba el diafragma. Entonces, esta presión se me simplifica con esta presión. Ya, disculpen acá. Déjenme ver si puedo. Perfecto, así lo vamos a ver mejor. Entonces, fíjense, esta presión se me simplifica con esta presión. ¿Qué es lo que sale? Bueno, va a salir el desplazamiento del vástago y por tanto el desplazamiento del obturador. Esa señal o ese desplazamiento va a hacer que varíe el caudal. ¿Cómo varía el caudal? Bueno, con esta función de transferencia.
QdS sobre XdS, donde QdS ya sabemos que va a ser una función f de s por un c sub b por la raíz cuadrada de delta P sobre la gravedad específica del fluido. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de esa función de transferencia? Bueno, fíjense, cuando x entre ahí, se me simplifica esta x con esta x y me va a salir el caudal de entrada. O sea, lo que yo voy a manipular, de ahí va a salir la variable manipulada. O sea, ahí finalmente se varía el caudal de entrada a el tanque 1. Y ya, aplicando esta función de transferencia, como aquí tengo el caudal de entrada, entonces sencillamente lo que voy a obtener como salida de la función de transferencia es el H2, es decir, la altura de nivel del último tanque, o del tanque 2 en este caso, bueno, que es la variable controlada. Entonces pueden ver aquí que entra la variable manipulada y sale la variable controlada. Esa variable controlada yo la llevo por este ramal y la comparo con la altura de referencia, o sea, con el set point. Y eso me va a dar un error. Y ese error entra en el controlador. Recuerden que el controlador trabaja con el error del sistema. Y bueno, y así sucesivamente voy controlando la altura. Ahora, claro, realmente esto que está acá es la variación de la altura del tanque 2. Entonces, para graficar la altura real del tanque 2, tengo que sumarle a H2, tengo que sumarle la altura inicial del tanque. ¿Ok? O sea, realmente esta H2 es la variación de H2. Le sumo la altura inicial, grafico y entonces veo cómo está variando la altura del tanque. Y obviamente esa altura debería llegar, o sea, debería tender al set point. O sea, debería tender a medida que pasa el tiempo, debería ser capaz de llevarlo a la altura deseada. Bien, entonces así termina la clase 3, que es la parte de válvula de control o el tema correspondiente a la válvula de control. De manera que lo más importante de este tema es que al final del lazo de control, físicamente el dispositivo que está haciendo las acciones de control es la válvula de control. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces vimos, por ejemplo, cuáles son las partes de la válvula de control, cómo es su funcionamiento, pero matemáticamente encontramos el modelo. Es decir, fuimos capaces de generar la ecuación diferencial que rige el movimiento del vástago, aplicamos la transformada de Laplace, despejamos y encontramos las funciones de transferencia de ese primer elemento, o sea, del vástago. Y entonces, bueno, vimos que esa función de transferencia puede tener puede ser de segundo grado, dependiendo de las simplificaciones que hagamos, puede tender a ser de primer grado o puede ser una constante estática, ¿no? Una ganancia estática. Sin embargo, fíjense, ese obturador realmente también interactúa, digamos, el movimiento del vástago interactúa con la apertura y cierre del caudal mediante el obturador, la forma del obturador. Y entonces generamos una segunda función de transferencia que tiene que ver con el perfil del obturador. Entonces, dependiendo del perfil, o sea, si es lineal, si es de cierre rápido, de cierre lento, es decir, si tiene raíz cuadrada, por ejemplo, o si es hiperbólico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo tengo una segunda función de transferencia que tengo que tomar en consideración. Y al final vimos todas las funciones de transferencia actuando para lograr el control de un problema particular, o de un problema donde tengo dos tanques y yo lo que quiero es controlar la altura de nivel del segundo tanque variando o manipulando el caudal que entra en el primer tanque. Bien. Bueno, espero que todo haya quedado claro y cualquier duda estamos en contacto a través del WhatsApp.